En nombre de UNIT les damos la bienvenida a este desayuno de intercambio. Mi nombre es William Campugiani, soy el director adjunto y me acompaña nuestra gerente de capacitación, la ingeniera Carolina Bartesagui, y el ingeniero Adrián Gabriele, que es el director de HLT Network, una organización con la que tenemos el placer de trabajar desde el año 2015, creo, siempre con temas de capacitación en las áreas de las metodologías y técnicas para la mejora de procesos. También en sala nos acompañan funcionarios de los departamentos de capacitación, servicios de apoyo y de marketing y comunicación, que son los que hacen posible hacer este tipo de eventos y son los que están permanentemente en contacto con ustedes en el día a día para responder todas sus consultas, darles toda la información que necesitan y acompañarlos en todas las etapas de nuestro proceso de capacitación, que siempre esperamos que esté a la altura de sus expectativas. El año pasado, creo que fue en el mes de octubre, también los convocamos a un evento similar a este. En aquella oportunidad tuvimos un tema central que fue el liderazgo ágil y también aprovechamos para consultarlos sobre las inquietudes que tenían en vuestras organizaciones en cuanto a capacitación. Lo consultábamos sobre las temáticas de interés, metodologías, horarios, cargas horarias de las capacitaciones que ofrecemos. Y paralelamente también hicimos un par de encuestas con nuestros egresados, con los especialistas egresados de nuestros distintos diplomas y con quienes nos siguen en redes sociales. Con toda esa información que recabamos, la ingeniera Bartesagui junto con todo el staff de docentes de UNIT, se puso a hacer un trabajo muy intenso para lograr generar nuevas opciones educativas que satisfacieran esas necesidades que habíamos captado. Así que en el día de hoy lo que queremos hacer es mostrarles el fruto de ese trabajo, las novedades que estamos incluyendo en el programa de capacitación UNIT 2026. Al igual que el año pasado, hoy vamos a tener también un tema central, que obviamente es el que ocupó el número 1 del ranking en las encuestas del año pasado, que es el de transformación digital de las organizaciones. Sobre ese tema y sobre el trayecto formativo vinculado al mismo, el ingeniero Gabriele nos va a hablar en el día de hoy. Pero como no es el único tema sobre el cual hay novedades, la ingeniera Bartesagui después les va a dar un pantallazo de lo que es todas las novedades que se integran al programa de capacitación y aquellas actividades que ya lo integraban, pero que le estamos haciendo mejoras y ayornamientos, como hacemos permanentemente con nuestras ofertas de capacitación. Así que espero que la jornada de hoy les sea de provecho, que la disfruten y les agradezco una vez más la presencia. Le paso ya la palabra a Adriana, así ya arrancamos con la actividad del día de hoy. Muchas gracias. Gracias. Cuando estaba en cuarto año de la facultad, hace muchos años ya, conocí por primera vez una computadora portátil. Y me acuerdo que nos presentaron el equipo, que era algo parecido a lo que sería una heladera de playa, ¿no? Alta, se quitaba la tapa, que estaba conectada por cables al resto del cuerpo, y la tapa era el teclado, y después eso funcionaba con discos que había que cargar 2 discos para cargar el sistema operativo, y después uno con el programa, y así empezaba a funcionar. Y me acuerdo, mi sensación en ese momento fue, wow, me explotó la cabeza. Dije, esto es algo diferente. Y no tenía mucha conciencia de cuál iba a ser el uso de todo eso, ¿no? En ese momento las computadoras eran las mainframe, las computadoras grandes que estaban en el centro de cómputos, en la facultad había, pero nunca las había visto en persona, así que las conocía por fotos y tenía contacto por primera vez con ese equipo. Bueno, de esto ya hace unos 40 años más o menos, y pasaron muchas cosas en el medio. Vino Internet, las computadoras portátiles, las tablets, bueno, y todo lo que conocemos hoy y que es uso diario para nosotros. Pero hay algunas cosas
que no cambiaron. Esas cosas que no cambiaron, no cambian desde hace muchísimos años, mucho más que 40 años. Y es la forma de abordar problemas en forma sistemática. Es decir, cuando se presenta un problema, si lo abordamos, digamos, con la intención de resolverlo definitivamente, bueno, primero tratamos de entender de qué se trata, dimensionarlo, entender cuál es ese problema. En segundo lugar, tratamos de saber dónde estamos parados con ese problema, o sea, medirlo de una forma, o por lo menos tener una idea de cómo ese problema se manifiesta para que realmente lo sea. Una vez que lo medimos, bueno, con esa información la acomodamos de alguna forma, la ordenamos, si son números los escribimos en algún lado. Después viene otro proceso que es analizar esa información para buscar cuáles son las causas de ese problema y finalmente actuar. Eso sería lo que podríamos llamar el método científico de resolución de problemas. Y eso ha permanecido en forma más o menos constante porque de alguna manera está asociado con la forma de razonar. Entonces va más allá de la tecnología. Para introducirnos en este tema y asociados a esta secuencia de pensamiento, o sea, identificar un problema, medirlo, ordenar la información, analizar y después actuar, hemos decidido armar una especie de juego, una actividad para empezar a palpar el problema en la realidad. Entonces, hay una serie de cartas, son 20 cartas que vamos a distribuir un mazo en cada mesa. Entonces, en estas cartas, voy a abrir una. Hay cartas de dos tipos. Unas tienen un símbolo que la van a reconocer fácilmente. Ese símbolo representa un problema. Tenemos 4 problemáticas distintas. Una vinculada a la salud, otra vinculada al agro, otra vinculada a trabajos de oficina y otra de una empresa de manufactura. Y las otras cartas contienen una mezcla de ordenar los datos, medir, etcétera, etcétera. Entonces, el desafío para cada mesa es armar para esos 4 casos la secuencia. O sea, identifico el problema, que es la carta más fácil de identificar porque es la que tiene el símbolo, el dibujo, y luego, bueno, cuál sería la forma de abordar la medición de ese problema, ordenar la información, analizar la información y actuar. Entonces, les dejo las cartas, tienen una en cada mesa y los invitamos a un ejercicio de 10, 15 minutos máximo a ordenar la secuencia. Bueno, ¿cómo anduvo eso? ¿Todos terminaron? Bueno, ¿quién quiere contar uno de los casos? A ver, un voluntario. Acá. Ahora que te acercamos un micrófono. Un segundito. Buenas, no sé si todos tenemos el mismo caso. En nuestro caso es el deterioro clínico no detectado y saturación, el tema médico. El tema médico. Sí. ¿Leo el problema o cómo quiere? Lee la secuencia. El deterioro clínico detectado y saturación. Sí. O sea, ahora, leo todo. Sí, la que sigue. Dispositivos wearables y monitorización médica. ¿Hace un poquito más? ¿De ese mismo?
Sí. Lee el contenido de la carta. Bueno, voy a leer el contenido de la carta de la primera y vamos para adelante. Entonces, Bueno, sí. bueno, muchos pacientes sufren crisis como paros respiratorios o sepsis, porque los signos vitales se toman de forma intermitente. Además, la falta de predicción sobre altas médicas genera cuellos de botella en urgencias por falta de camas libres. Ahí tenemos el problema, ¿no? Claro. Entonces, por lo menos lo pensamos por acá, dispositivos wearables y monitorización médica. Uso de parches inteligentes, monitores conectados que miden en tiempo real la frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, presión arterial no invasiva y frecuencia respiratoria. Los datos se transmiten vía Wi-Fi, Bluetooth de grado médico a la red central. O sea, toma de datos. Toma de datos, sí. ¿Todos hicieron lo mismo? Bueno, después, por lo menos empezamos por acá, un algoritmo identifica que la combinación de frecuencia respiratoria en aumento con una ligera caída de la saturación, incluso si ambos están en rangos normales, precede a una crisis de insuficiencia respiratoria en las próximas 4 horas en el 85% de los casos. ¿Todos tienen esa? A ver. Repositorio de datos. Sí, yo estaba medio ahí, sí. Entonces lee la de repositorio de datos. Bueno, después, sí, una base de datos documental para historial clínico electrónico, notas médicas y alergias. Después, todo es para almacenar información, para el flujo masivo de signos vitales y después para el almacenamiento y consulta de imágenes de rayos X, o sea, historial electrónico. Es decir, tomé los datos y ahora los almaceno en una secuencia lógica. Sí. Ahora sí. Ahora en este caso sería el modelo de puntuación. Ahora viene el análisis, lo que estaba leyendo antes. Claro. Y lo último que pusimos esto fue el triage predictivo automatizado. O sea, es un algoritmo, Sí. detecta los patrones, ¿no? Exactamente. Y finalmente, Y después al final envía una alerta prioritaria en busca de la enfermera y al médico intensivista antes de que el paciente colapse. Simultáneamente, otra IA predice que los pacientes recibirán el alta en las próximas 12 horas, optimizando la asignación de camas para los que ingresan en urgencias. o sea, partimos de un problema, fuimos a buscar datos al mundo real y después de una vuelta volvemos al mundo real con acciones concretas que facilitan la atención médica. Muy bien, gracias. A ver, la última mesa olvidada ya. Elijan un caso y lo cuentan, a ver. Que no sea el mismo. Por ahí. Dame un segundo. Dependiendo de recursos y pérdida de cosecha. Desperdicio de recursos y pérdida de cosecha. Ese es el problema. Los agricultores suelen regar de forma uniforme basándose en calendarios fijos, lo que genera zonas inundadas y zonas secas. Además, las plagas solo se detectan cuando el daño ya es visible al ojo humano. Problema. Bueno, acá analizamos un poco y llegamos a la conclusión de que lo primero a hacer después de detectar el problema es análisis de correlación y casualidad. El sistema identifica que la caída de humedad en el sensor A sumada al aumento de temperatura en el sensor B predice un estrés hídrico 24 horas antes de que la planta se marchite. También detecta anomalías en el color de las hojas que coinciden con patrones históricos de plagas específicas. ¿Todos coinciden? Sí. A ver. ¿Qué iría después? A ver, por acá. Ahora nadie dijo no. A ver, sí. A ver. Primero despliegue de sensores inteligentes. O sea, colocamos sensores inteligentes para medir. Está bien. A ver si la podés leer. Acá. Despliegue de una red de sensores inteligentes, instalación de sensores de humedad de suelo, temperatura ambiental y conductividad eléctrica, salinidad. Se complementa con cámaras multiespectrales montadas en drones que capturan imágenes fuera del espectro visible. Muy bien. Y ahora el paso siguiente sería almacenar esa información. Un modelo de máquina learning, bosques, ¿es esta? Sí. No, la de arquitectura de datos. Acá, perdón. Arquitectura de datos híbridas, tablas relacionadas SQL para datos mostrados a idea de parcela, tipo de cultivo, fecha de siembra,
series de tiempo no SQL para almacenar el flujo constante de la telemetría, humedad cada 10 minutos, Data Lake para almacenar imágenes pasadas de los drones. O sea, dado el problema en la cosecha, instalamos sensores, acomodamos los datos en un orden lógico. Ahora el análisis. En el análisis de correlación y casualidad, el sistema identifica que la caída de humedad en el sensor A sumada al aumento de temperatura en el sensor B predice un estrés hídrico 24 horas antes de que la planta se marchite. También detecta anomalías en el color de las hojas que coinciden con patrones históricos de plagas específicas. Y finalmente, la acción. Finalmente, sistema de control predictivo. Un modelo de máquina learning, bosques aleatorios o redes neuronales toma las decisiones de riego automáticamente activando válvulas solo donde es necesario. Además, envía alertas al móvil del agricultor con coordenadas exactas para aplicar pesticidas solo en el brote detectado, reduciendo químicos. Perfecto. Y ahí volvimos a la realidad con acciones. Bien, gracias. Otro, mesa voluntaria, para contar el tercer caso. Aquí. Tienen las funciones divididas. Alguien levanta la mano y al lado alguien habla. Somos un equipo. Uno levanta la mano y otro habla. Adelante. Bueno, consumo energético ineficiente y malestar térmico de un edificio. Los sistemas de aire acondicionado HVAC suelen funcionar a máxima potencia en horarios fijos, ignorando si las salas están vacías o si la temperatura exterior ha bajado. Esto causa un gasto excesivo de energía y quejas constantes de empleados con frío o calor. Bueno, vamos a ver acá si estamos bien o estamos medio... pusimos primero el tema de mantenimiento, pero me parece que hay dudas. Hay dudas. Después estructura de datos integrada, implementación y después el modelado de inercia térmica. A ver, ¿cuál sería la Me primera? parece que... No sé, a ver, objeciones. ¿Cuál sería la primera? Medir. ¿Cuál sería la medición? ¿Cómo? Primero deberíamos medir, ¿no es cierto? Sí, el tema es que estábamos entre primero si el huevo o la gallina, por el tema de si medís, ¿con qué medís? Porque si vos medís necesitas sensores. Los sensores acá no dice nada, dice ya inteligencia artificial. Acá dice instalación de sensores, es lo número 1. Ahora recién lo acomodamos con el compañero. Implementación de un ecosistema de sensores ambientales sería el 1. No sé si los demás bien ahí o... Sí, sí. Después el mantenimiento predictivo. Instalación o sea, dado el problema, ahora instalación de sensores, ahora ordenamos la información. Implementación. No, la instalación no está. Tablas de infraestructura, ven después, estructura de datos integrada. Ahí está. Ah, está. Mantenimiento y después modelado de inercia térmica. ¿Está? Es decir, vamos otra vez, de la medición a la acción. Y el último caso, gracias. No, y el último caso, un vocero. A ver, aquí que terminaron enseguida. ¿Quieren contarlo? Acá. ¿Sí? Bueno, zafaste. Hola. Bueno, el problema es la pérdida de lotes por desviaciones térmicas en la producción de yogurt o queso y la temperatura varía unos pocos grados fuera de la curva ideal. El lote se contamina o pierde su textura. Detectar esto manualmente es lento y genera mucho desperdicio de materia prima. Entonces las tarjetas las ordenamos con primero la medición, implementación de sensores de proceso y ambiente, luego... acá es donde nos genera la duda por los aportes de los demás, ¿no? Bueno, sistema de registro de lotes sería la segunda tarjeta, la tercera la estructura de datos integrada y la última es el ajuste de la predicción de receta. A ver, aquella mesa que es... Sí, implementación de sensores. ¿Cuál sería? A ver, si lo lees.
Implementación de sensores de proceso y ambiente, termocuplas sumergibles en los tanques de fermentación, sensores de pH de lectura continua y caudalímetros digitales. Se añaden sensores de apertura de puertas en las cámaras frigoríficas para monitorear fugas de frío. ¿Está bien? Que sería tomar datos. Luego ordenamos los datos. Seguimos el debate. No, debate porque... Capaz que nosotros cambiamos las tarjetas. ¿Cuál es la primera tarjeta que leyeron? Implementación de sensores. ¿Era la primera que leímos? Sí. Ahora... El sistema de registro de lotes. El segundo. El tercero. La estructura de datos integrada. Y la cuarta, el ajuste predictivo de receta. Ok. Bueno, ¿cómo manejaron el proceso? ¿Fue fácil? ¿Difícil? Nosotros planteamos el ajuste predictivo antes, ¿no? Sí, Y después la detección de anomalías en tiempo real. Los remates nos costaron un poco, el orden de los... El final de la historia. Bueno, estamos hablando entonces de transformación digital. Y para introducir este tema, hemos hecho este ejercicio y primero, antes de cerrar el ejercicio con el motivo de esta convocatoria, vamos a definir un poco qué es lo que entendemos por transformación digital. Y en términos de qué es y qué no es transformación digital. O sea, si vamos a lo que es transformación digital, podríamos decir que es aprovechar al máximo los recursos que existen para impactar positivamente en nuestras organizaciones. Así de genérico. Fíjense que no mencioné la palabra IA en ningún momento, ¿no? Es optimizar los recursos digitales. Pero no digitalizar la ineficiencia. Me acuerdo hace poco, en una actividad también de UNIT, con una empresa de servicios, estábamos haciendo otro tipo de actividad, analizando algunos problemas, y había dos personas, una en una mesa y otra en otra. La persona A, digamos, era alguien de finanzas que elaboraba todos los meses una planilla Excel gigantesca con datos que después eran usados por los otros, por muchas otras mesas. La persona B, que estaba en otra mesa, era uno de los usuarios y se quejaba del tiempo que le llevaba tomar datos de esa planilla para integrarlos y usarlos para lo que necesitaba. Entonces la propuesta que hacía era: necesito algún algoritmo de una IA para ir a buscar a esa planilla los datos que yo necesito. Era un caso de transformación digital. Dijimos, bueno, vamos a darle una chance al aspecto humano primero. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer una cosa. Juntamos a A y B, dijimos, bueno, como desafío, tienen 15 minutos para sentarse juntos, separados del resto, y hablar. Porque eran son dos personas que se conocen, comparten la oficina, los almuerzos, pero no comparten su quehacer diario. Porque una persona es comercial y la otra es de finanzas. En menos de 15 minutos, en 7 minutos, la mitad del tiempo, resolvieron el problema. Y era un problema de comunicación. Porque el desafío no era agregar una función más a la planilla Excel, sino directamente acomodarla mínimamente una vez, un trabajo de 15 minutos, para que la otra persona pudiera visualizar fácilmente la información que necesitaba. Entonces era un problema de comunicación. Ahí no había... lo que hubiera hecho la IA hubiese sido, digamos, hacer más rápido un proceso que era ineficiente. Y hubiéramos gastado esfuerzo, idas y vueltas con sistemas, con alguien que programara todo eso, etcétera, etcétera. Entonces, no se trata de meterle IA a cualquier cosa, sino de trabajar sobre procesos previamente optimizados para sacarles el máximo provecho, apelando a lo que nos ofrece el mundo digital.
Entonces, y ahora sí presento en sociedad esta suite de cursos de UNIT que están bajo el nombre paraguas de transformación digital. Bueno, ahí quedó medio choca con los colores, pero ¿cuál es el propósito de esta serie de cursos? Es una serie de cursos que tratan de echar luz a quienes, todos nosotros, me incluyo, somos, digamos, no somos entendidos en el tema, y cuando queremos hacer algo vinculado a transformación digital, ponemos en el navegador, como hice yo anoche, Coursera, cursos de inteligencia artificial, y me dio más de 300 opciones. Entonces, ¿cómo hacemos para navegar en ese mar de ofertas y de información? ¿Por dónde empezamos? Este curso está pensado esta serie de cursos está pensado para ese tipo de público. Para nosotros, o por lo menos creo que la mayoría no somos expertos en el tema, yo tampoco, y para entender dónde estamos parados y dónde está la oportunidad, por dónde tenemos que empezar. Esto no quiere decir que ante cada problema vamos a tener que integrar sensores, crear una base de datos. No, es simplemente para entender qué parte de esto hace falta. Entonces, tenemos un primer curso que equivale a la primera carta, ¿no? La que describe el problema. Es entender cuál es el problema que tenemos en la organización y cuáles son las implicancias de meternos en este tema. Temas de manejo del cambio y demás. Ese es el primer curso. Es un curso introductorio, como decir, mira, nos ponemos en tema. Esto es transformación digital. El segundo es equivalente a la segunda carta, que es Internet de las Cosas o Internet of Things. ¿Cuál es digamos, cuáles son los dispositivos o los elementos que pone a nuestra disposición la tecnología para tomar información de la realidad en cualquier ámbito? Sea un ámbito de oficinas, sea un ámbito de manufactura, una empresa de servicios, una organización gubernamental o lo que fuera. El tercer curso corresponde a la tercera carta, que es, bueno, una vez que tengo la información, ¿cómo lo ordeno? Es el curso de Big Data o de bases de datos. Es decir, ¿cuáles son las opciones? ¿Dónde guardo la información? ¿En una computadora, en un servidor, en la nube? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Cuáles son las opciones que hay? ¿Qué significa SQL? ¿Qué significa, no sé, toda la terminología con la cual nos bombardean y que no sabemos muy bien para dónde salir? El siguiente curso es Data Science o Ciencia de los Datos, que es, cómo se desarrollan algoritmos para encontrar patrones de comportamiento dentro de ese mar de información que hemos reunido en las bases de datos. Nadie va a salir programando estos cursos, no se va a ver programación, no se va a ver líneas de código ni nada por el estilo. Es simplemente entender conceptualmente qué significa, qué es lo que hace un algoritmo que busca patrones en bases de datos. Y lo último es el de inteligencia artificial, que es, pasado todo ese proceso, qué opciones hay y qué mecanismos hay, qué algoritmos existen para facilitarnos la vida utilizando esa información para un fin específico. Hoy la IA se expande en forma a gran velocidad, sin embargo, yo percibo que se le utiliza más para cosas más bien cotidianas y no para extraerle todo el potencial que tiene. Ya me he topado con un par de corporaciones, empresas muy grandes, multinacionales, y en las 2 o 3 que vi este fenómeno, vi exactamente lo mismo. Baja de la casa matriz la orden de
usar inteligencia artificial. Y queda ahí, o sea, y todos te dicen, sí, tenemos Copilot, tenemos todas las licencias, pero bueno, no sé, algunos la usan, algunos entusiastas la usan, otros no. Otros son entusiastas, pero les gusta más cloud, entonces se llevan la información en un Excel a la casa y lo analizan en la casa. Una cosa horripilante desde el punto de vista de seguridad informática, pero es así. Entonces, lo que está faltando es el enlace, es el descubrir la necesidad. Si uno no tiene la necesidad, no sabe para qué puede usar esa herramienta. Entonces, ese es uno de los propósitos de esta serie de cursos. Son cursos de 8 horas, divididas en 4 sesiones de 2 horas, que se pueden tomar en forma independiente. Están pensados para hacerlos en forma independiente o en secuencia, siguiendo esa secuencia lógica. No voy a hablar de aspectos técnicos, porque yo tampoco los conozco. Yo simplemente armo y coordino este curso, los que los dictan son especialistas en el tema, y así que en todo caso los invito a ver, si me permiten, una de las cartas cualquiera. Gracias. En el dorso de la carta hay un código QR que lo lleva directamente. Yo no regalo, así que se pueden llevar las que quieran. Así no se olvidan de UNIT y del sitio que los conduce a las inscripciones. Y si no, pueden empezar a escribir gente acá en el mostrador que está en la entrada. Bueno, habíamos pensado que las preguntas vengan al final, así ahora invito a Carolina a contar un poco el resto de la oferta, las novedades de UNIT. Gracias, me quedo con esto. Bueno, muy bien. Buenos días, porque no los saludé a todos. Creo que bastante interesante la presentación de Adrián y la dinámica que se propuso. Me gustaba mirarlos porque en algunos casos se miraban y decían como, eso nos pasa, eso de que nos llevamos cosas para otro lado. Así que bueno, claramente la experiencia que él ha visto en algunas otras organizaciones se replica en algunas de los que tenemos representantes acá. Yo voy a tomar unos minutitos nada más, porque aprovechando que los tenemos a todos, o muchos de ustedes, referentes de capacitación, de capital humano, de formación, o nuestros referentes para capacitación de UNIT, contarles las novedades principales del programa de capacitación del 2026. Como decía Campogiani al principio, en octubre nos reunimos con muchos de ustedes y a través de otras dinámicas pudimos identificar algunas necesidades que ustedes tienen en sus organizaciones o identifican en sus organizaciones, y las dividimos en dos, las principales, porque surgieron varias, las dividimos en dos áreas temáticas, como se comentó anteriormente. Una es lo de transformación digital, y muy grato ver a todos acá, porque bueno, evidentemente hay una necesidad en ese sentido, o hay un interés en ese sentido. Y también la otra que tiene que ver con el desarrollo de competencias para el mundo del trabajo actual. Esas dos temáticas nosotros las trasladamos a lo que llamamos trayectos formativos, que es como una... no es nada... No cambia mucho, pero sí cambia en cómo ofrecemos la capacitación en UNIT. Estos trayectos formativos tratan de ser algo más, más breve, más flexible, para abordar estas temáticas para aquellos que requieran actualización o empezar a formarse e introducirse en cada una de esas áreas. Hoy estamos hablando de transformación digital, y esto de alguna manera muestra cómo la propuesta de formación de UNIT se actualiza, busca incorporar temas que son relevantes para las organizaciones y para los desafíos que tienen. Pero
obviamente no es la única novedad, y luego voy a ir comentando. Los programas de capacitación de UNIT año a año se van actualizando, tomando como referencia, bueno, las necesidades que plantean los participantes, las reuniones que tenemos con las empresas, con las organizaciones, la evolución o la revisión de normas técnicas, buenas prácticas, y bueno, y cómo va cambiando las necesidades del mercado. En ese sentido, bueno, y como decía anterior, una de las grandes novedades es esto de la incorporación de los trayectos formativos. Adrián comentaba muy bien que estos trayectos buscan ser un recorrido a través de distintos talleres. Ya no son cursos de 24 horas que tienen una determinada finalidad y a obtener determinados conocimientos y aprendizajes, sino que, bueno, tienen objetivos diferentes. Estos talleres que se pueden hacer de forma independiente, pueden tomar uno, otro, pero que están pensados como un recorrido que les permita llegar a una mirada más amplia y progresiva sobre la temática que se está planteando, ¿sí? Estos talleres formativos, estos trayectos formativos, de alguna manera los van a encontrar publicados con una propuesta con unos determinados objetivos, un público objetivo, pero además qué conocimientos y qué habilidades esperamos que los participantes se lleven. De esa forma les permite a cada uno de ustedes, a las empresas, poder comprender mejor la propuesta y no como cosas aisladas, y de alguna manera poder identificar en qué medidas son adecuados a las necesidades que están teniendo o a sus propios intereses. Transformación digital es uno de ellos. Ya Adrián explicó muy bien esa secuencia de talleres. Y el otro que proponemos para este año es el de competencias claves para el mundo del trabajo. Más allá de las tarjetitas y los QR que todos se pueden llevar para llegar al trayecto formativo con ese público objetivo, con esos objetivos de aprendizaje que se esperan y demás, también tienen en la folletería el detalle en particular de todo el programa, pero particularmente de cada uno de estos trayectos formativos para los que los puedan analizar. Este trayecto de competencias claves para el mundo del trabajo, que tiene la misma modalidad, recordemos que estamos pensando en una propuesta, insisto, más breve, más flexible, que se pueda adaptar a necesidades específicas, ¿sí? Este trayecto de alguna manera considera esas competencias que entendemos que son transversales a cualquier tipo de organización y necesarias en el mundo actual. Está pensado desde la lógica de decir, bueno, las competencias y el generar competencias es un proceso que es continuo, ¿sí? Es un proceso que tiene que ser dinámico, donde consideramos también el aprendizaje desde el lugar de la reflexión, la práctica y también la adaptación a los diferentes ámbitos laborales. Por eso, tanto el trayecto que comentó recién Adrián como y toda la propuesta de capacitación de UNIT, lo que buscamos es que no solo se lleven herramientas y algunos conocimientos más teóricos, sino que se lleven aprendizajes que llamamos significativos, que puedan trasladarlos rápidamente a sus lugares de trabajo. En este trayecto, bueno, se van recorriendo esas temáticas que están allí: la gestión del tiempo, la comunicación interpersonal y organizacional, la gestión de conflictos, los equipos de altos rendimientos y liderazgo ágil, de forma de ver esos liderazgos que necesitan adaptarse a los tiempos actuales. Por allí está el perfil de egresos, simplemente a modo de ejemplo para que lo puedan ver. Toda esta información para cualquiera de los dos trayectos la pueden encontrar en la página web, y esto les permite de alguna manera ver y entender en qué medida se adapta a las necesidades que pueden tener. Pero bueno,
La propuesta de capacitación de UNIT para este año no se limita solamente a esos trayectos, es muy amplia, eso no voy a contar ahora toda esa propuesta que tiene más de 20 diplomas, con más de 200 actividades diferentes. Sí, lo que les quiero comentar es dónde hay cambios más significativos. Si pienso en diplomas, bueno, este año hay una actualización importante en el diploma especialista en gestión de calidad en organizaciones de salud, un diploma que tiene muchísimos años, pero que ahora, frente a la publicación de una norma específica para este sector de actividad, se entiende necesario adaptar la formación a los lineamientos de esta norma. Esto de alguna manera muestra un poco también cómo vamos considerando la evolución de las normas técnicas, las actualizaciones para también actualizar nuestra propuesta formativa. Otro de los diplomas que fue modificado y revisado en su conjunto es el de especialista UNIT en logística empresarial e internacional, porque bueno, es un diploma que venía de hace muchos años y si bien es pertinente, evidentemente con todos los avances en la tecnología y demás, era necesario incorporarlos, entonces ahí hay una propuesta mucho más ayornada a lo que es toda la tecnología también para el mundo de la logística. Y por último, los cambios grandes en diplomas, el diploma en gestión de instalación, inspección, prueba y mantenimiento de sistemas contra incendio. Nosotros hasta el año pasado teníamos una propuesta diferente, alineada a unos requisitos establecidos por la Dirección Nacional de Bomberos para técnicos que se registraran para la habilitación de proyectos. Este año, junto con la Dirección Nacional de Bomberos, y para no duplicar esfuerzos entre la formación que ofrece UNIT y la que ofrece la Dirección Nacional de Bomberos, bueno, le dimos una mirada diferente. Si a alguno le puede interesar este tema en particular, ya adelanto, paso el chivo, que el próximo miércoles tenemos un evento organizado con la Dirección Nacional de Bomberos para esta mirada diferente de la propuesta del diploma, que va a ser a las 10:30. Y bueno, otros aspectos que me gustaría comentar, y acá elegí algunos que me parecían como relevantes, pero no son los únicos cursos, talleres complementarios que tienen cambios o que incorporamos. Los invito a que en el banner que está allí, nuevas propuestas de capacitación UNIT 2026, entren en la página web y ahí, para los que ya están acostumbrados a nuestra propuesta de capacitación y no quieren ir recorriendo sector por sector, diploma por diploma, van a encontrar agrupados allí todas las novedades para este año y obviamente los lleva a los contenidos. El diploma, no es un diploma, es un curso, una propuesta complementaria de Six Sigma Yellow and Green Belt, que es unos cursos que tienen una modalidad bastante particular, también es llevado a cabo por Adrián y su equipo. No es nuevo y los contenidos probablemente no son nuevos, pero lo que es novedoso, entendemos, es que se incorpora al curso la inteligencia artificial para llevar adelante los proyectos que se abordan en ese curso. Bueno, hay otros cursos que están de alguna manera relacionados con lo que venimos hablando en esta ocasión y que tienen que ver con propuestas nuevas, fundamentos y prácticas de innovación en las organizaciones, estrategias para la incorporación responsable de la inteligencia artificial en las organizaciones. Tenemos normas técnicas vinculadas a estas temáticas, y en función de eso también se desarrollan con el apoyo su conocimiento y su experiencia de una de las docentes del equipo de UNIT, que también está acá presente. Las normas de sistemas de gestión más conocidas o las que más podemos nombrar rápidamente se están actualizando, entonces de esa manera también estamos presentando talleres de actualización, ya están las fechas y ya se van llenando los cupos, así que el que le interese que vaya pensando en anotarse. El de la actualización de la norma 14.001, la de gestión ambiental,
Bueno, tenemos una propuesta de ciberseguridad para pymes y, bueno, y otros tantos. Vamos a pasar mucho rato si yo les voy contando toda la propuesta de capacitación y además creo que los voy a aburrir porque eso dependerá de los intereses de cada uno, o sea que alentarlos a que busquen o nos consulten, estamos todos disponibles en capacitación por las diferentes vías de comunicación. Y para ir un poco terminando, nada, a modo de cierre, agradecer a todos la presencia, la participación. Vamos a dejar un espacio ahora para preguntas, para alguna consulta que le quieran hacer a Adrián o que tengan sobre la propuesta de capacitación. Y simplemente recordar que la idea y cómo nos orientamos en capacitación es esto, ¿no? De ir revisando continuamente para poder presentar propuestas que incluyan herramientas de gestión, que ayuden a la mejora de la gestión, que ayuden a la mejora de las organizaciones y que los acompañen en los cambios que van sufriendo las organizaciones, que ahora son continuos, ¿no? Esa es un poco la finalidad del programa de capacitación. Así que, bueno, dejamos un espacio abierto a preguntas. ¿Tenemos dos? ¿No hay ninguna pregunta? ¿Nadie quedó con algo ahí que le queda resonando sobre el trayecto de transformación digital, sobre quizá alguno que pueda identificar alguna dificultad, algún problema que tienen en sus organizaciones y poder contarles cómo a través de estas herramientas se pueden abordar, qué es lo que pueden esperar? Una consulta. Los distintos talleres son independientes, pero a nivel conceptual quedan muy descolgados si haces algunos sin haber hecho anteriores. Ya te doy la palabra a ti en un segundo. En general, no. La idea es que no se necesitan de conocimientos previos para cada uno de ellos. Ahora Adrián puede comentar un poco más sobre el trayecto de transformación digital. Sin embargo, vuelvo a hacer énfasis en la medida que uno quiere generar esos conocimientos de forma más integral, le aconsejamos que los hagan todos, ¿no? No tienen carga horaria muy importante, es más fácil de llevar, así que bueno, esa es un poco. Adrián, si querés comentar algo. No, es básicamente lo mismo, o sea, se pueden tomar en forma independiente, quien asista a uno de esos talleres en forma separada de los demás, se va a encontrar un taller que empieza desde cero con su tema y termina. Y quien está haciendo la secuencia va a ver la hilación entre uno y otro. Claro, quizás la diferencia con los diplomas. Perdón, buenos días. Quizás la diferencia con los diplomas es que los cursos de los diplomas vuelven a iniciar. Entonces tú podés hacer un módulo aislado y después hacer en otro momento el otro curso. Acá no sé, Carolina, un poco la pregunta, cuándo, si se pierden de repente uno de los talleres, ¿cuándo lo pueden retomar? Bueno, la pregunta es pertinente, gracias. En realidad, esto no está pensado con una secuencia que, bueno, vuelve a comenzar varias veces en el año, porque también tenemos que un poco analizar cuál va a ser la demanda y demás. Obviamente que si tuviéramos los talleres teniendo que cerrarlos por cupos, inmediatamente vamos a abrir otros, pero bueno, obviamente hoy la propuesta es una fecha para cada uno de ellos, o sea que hay que aprovecharla y después, bueno, en función de la demanda podrán haber otras. Otra cosa que quiero aclarar, que me parece importante, es que toda esta propuesta que estamos presentando hoy se está propuesto, perdón, valga la redundancia, en forma abierta, pero también lo podemos desarrollar como un trayecto formativo in company, repitiendo exactamente los mismos talleres o adaptando a las necesidades de las organizaciones o de las empresas. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no tienen preguntas, pero espero que se lleven con muchas cosas para reflexionar, para pensar. El primer taller, que es el de Fundamentos de Transformación Digital, comienza la semana que viene, o sea que están, por supuesto, que abiertas las inscripciones. Mañana van a recibir todos un mail,
hoy mismo quizá agradeciéndoles la participación, pero con el premio por haber estado aquí acompañándonos, que se les va a ofrecer un descuento particular para el primero de los cursos de este trayecto formativo, así que estén atentos a recibir el correo. Va a tener un código que, si a alguien le interesa inscribirse, va a tener que mencionar ese código en el momento de la inscripción. Así que bueno, muchas gracias nuevamente a todos por la participación, a Adrián por acompañarnos y por la presentación, y estamos en contacto. Esperemos que en contacto muy cercano. Gracias.